vamos a ir a Tito capítulo 3, que se me pegan las hojitas. Es nueva la Biblia. Estoy usando la Biblia nueva que nos dieron en la conferencia. Muy bien, dice, recuérdales. Voy a leer Reina Valera 60, tengo la versión Las Américas. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios o insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Padre, gracias por este texto. Ayúdame, Señor, a explicarlo bien. Y tú, Señor, da la aplicación a cada hermano. Ayuda a que sea clara tu palabra, Señor, a pesar de mi obra, Señor, en cada uno, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, una carta que prácticamente es paralela a 1 Timoteo que vimos el domingo pasado, porque se escribe en la misma fecha. Esta carta se escribió más o menos en el año 62 al 64, entre el primer y segundo encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Y es interesante porque a Timoteo lo deja en Éfeso y a Tito acá en Creta. Creta era picante. Creta era una isla, 256 kilómetros más o menos de extensión, 56 kilómetros de ancho. Y lo deja Tito ahí, con cada aparato, hermano, terrible. Y le dice, bueno, acá tenés que establecer ancianos. No había Uber, no había internet, no había TikTok, no había Facebook, no había celular, no había computadora. Y dicen, capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¡Qué laburo! Por favor, ¡qué trabajo! Y ahí da las recomendaciones de cómo formar ancianos, cómo levantar ancianos, recomendaciones a la congregación. Pero en este capítulo, el apóstol Pablo no se enfoca en la congregación, como el capítulo 2, sino que se va a enfocar en nuestra relación, en la relación de los cretenses, en su desarrollo social con los incrédulos, particularmente con las autoridades romanas. Nosotros el domingo pasado vimos a Timoteo que le dice, oren por todos los hombres, oren por los que están en autoridad. Amén. Acá le dice, no le dice que ore, le dice que se sujeten. Porque esta gente era brava. En Timoteo dice que oren, acá dice que se sujeten. Y fíjense que habla de pendencieros, peleadores, malos, injuriosos, ¿no? Blasfemos. Es evidente que, como vimos, la sociedad de Creta era mentirosa, corrupta, bestias, glotones. 1:12, miren. Dice, ¿de dónde saca, pastor, eso? Eran unas bestias. Uno de ellos, su propio profeta, Pablo toma un profeta, un filósofo de la época, que él menciona como hoy mencionás a alguien, dice, están diciendo lo que son los argentinos, ¿no? Una persona muy famosa habló, no sé, Favaloro habló de los argentinos, una cosa así, ¿no? ¿Cómo nos conocen?
A veces no quiero saber cómo nos conoce afuera. Bueno, acá tenemos prácticamente 5 países, ¿no? No quiero saber cómo nos conocen los argentinos o en Chile o en Bolivia o en... El domingo pasado tuvimos de Colombia o en España. Pero acá dice, los cretenses siempre mentirosos. No estamos hablando de los argentinos, para nada. Pero dice, los cretenses mentirosos. 1:12. Siempre mentirosos. Malas bestias. Glotones y vagos, ociosos. Qué gente, ¿no? Y ahí lo deja Tito, con ese tipo de gente, entre esos los falsos maestros, tenía que trabajar, no era fácil. No era fácil. Y se ve que esta gente se estaba convirtiendo porque tenía que establecer ancianos, tenía que establecer iglesias, y la congregación estaba cambiando, estaba creciendo. Y se daba cuenta de eso, y chocaba. Hermanos, en nuestra sociedad, que aunque nosotros somos argentinos, yo creo que si sos creyente te va a chocar la conducta de los argentinos, ¿no? Ventajeros, hablamos de verdad, somos ventajeros. El argentino es ventajero, chanta, ¿no? Mentiroso. Pero imagínate, un creyente no debe alinearse así, bueno, pero somos así, no. A vos te debe molestar esa conducta en el trabajo, ¿o no? Ya no sos el mismo. Decirle que no estoy y vos te acoplás a eso, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, no podés contra la droga, el descontrol, la maldad, la indecencia, la promiscuidad, la violencia, los robos, no podés estar en la misma sintonía que todos los demás. Y esto estaba pasando en Creta. Y ellos estaban enojados. Y estaban enojados contra el gobierno y contra los incrédulos. Pero la Biblia, hermanos, hoy leía y ayer un poquito de Spurgeon, Richard Baxter, el pastor reformado, hermoso, búsquenlo, está en PDF, gratis, cómo estos hombres incidieron en la sociedad, pero con el evangelio. La Biblia no nos manda a cambiar la cultura, no podés cambiar la cultura, no podés cambiar al argentino, pero sí nos manda a ser sal y luz y llevar el evangelio. El llamado divino y singular es que la iglesia tiene de extraer pecadores a la salvación a través de Cristo. Ellos no iban a cambiar la sociedad. Ellos tenían que realmente llevar el evangelio a estas ciudades. Pero le molestaba la maldad de la gente. Primera de Pedro 2:9 nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hay un contraste entre un antes y un después. El pastor MacArthur escribió en una nota, cuando la iglesia adopta una metodología moralizadora, su energía y sus recursos se desvían y la evangelización sufre las consecuencias. Escuchen. Cuando los cristianos se vuelven hostiles al gobierno, porque de eso estamos hablando, dice, pastor, no hable de política. Lo voy a hablar, porque está en la Biblia. Pablo está hablando en referencia a la relación de los cristianos con la política. Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan. Lo está hablando. No lo voy a sacar de ahí. Como tampoco voy a sacar Romanos 9, algunos pasajes y decir, qué pasaje difícil. Bueno, está hablando de eso. Y hoy cerramos con este tema, porque hoy votamos, hermanos. Hoy votamos. Y podemos estar quejosos con muchas cosas. Yo estaba muy quejoso con el gobierno anterior. Perverso creo que era. Pero aún así la Biblia nos manda que nos sujetemos. Y nosotros no podemos cambiar nada. No podemos cambiar. Cuando los cristianos se vuelven hostiles al gobierno y a la sociedad en general, casi inevitablemente se vuelven hostiles a los líderes humanos no salvos
y a los ciudadanos no salvos que viven en esta sociedad. No podemos darnos el lujo de debilitar nuestra misión espiritual o nuestra prioridad de proclamar el Evangelio para cambiar comportamiento cultural. Aún más importante, no podemos convertirnos en enemigos de aquellos que queremos ganar para Cristo, los cuales bien pueden ser nuestros hermanos en el futuro. Tremendo. Pablo pasó eso, ¿no? Nadie se imaginaba que Saulo iba a ser un hermano en Cristo y un líder. Cuando las personas vienen a Cristo, Él les cambia y ellos a su vez cambian la esfera en la cual tienen influencia. Y eso pasó en toda la Biblia. Lo vimos en Nabucodonosor el domingo pasado. Pablo no quería que los creyentes tengan resentimientos, estos cretenses, contra Roma, que ya hablamos de Nerón, ya hablamos de lo corrupto. 500 años de tiranía los romanos, 500 años. No 5 o 6 años, no 4 años, no 20 años, 500 años. Un gobierno cruel, tirano. Ahora, Pablo va a dar 3 exhortaciones, si me siguen, en Tito, en este pasaje. La primera, versículo 1 al 2, va a estar hablando, está sacado del texto mismo, hermanos. La primera exhortación es recuerden. Son 3 R's. Recuerden. La segunda, versículo 3 al 7, fíjense el versículo 3. ¿Por qué? Porque siempre marca una razón. Y es la razón por la cual deben recordar. Y en tercer lugar, versículo 8, Pablo dice, estas cosas quiero que insista. Pero Tito, insistí con firmeza esto. Eso está hablando de una reafirmación. Lo reafirma. Tito, esto no se olvide. Volví a insistir. Habla en el capítulo 1, dice, repréndelos con dureza. O sea que era gente picante. Era gente que no le podía mandar a Timoteo que tenía problemas estomacales. Acá lo puso a Tito. Entonces, hoy nos ayuda a leer la señora Patricia. Versículo 1 al 2, por favor. El primer mandamiento que vemos en este texto es, hermanos, recuerden. ¿Qué debemos recordar? Miren. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bien, lo primero que tenían que recordar en el papel que tenemos delante de la sociedad. ¿Qué tenemos que recordar? El papel que tenemos como cristianos frente a la sociedad. ¿Cuál es ese papel? Bueno, primero dice la palabra recuerde, traer a la memoria, y habla de un imperativo continuo. Recordar lo que sos, recordar tu papel, recordar. ¿Y qué cosa? Que estén sujetos. La palabra ahí es upotazo. Upotazo significa subordinado, obedecer, sumiso. Lo dice la Biblia, subordinado. Lo que hemos hecho en la Colimba sabemos lo que es el papel de subordinación y valor para defender la patria, ¿no? Estar debajo de autoridad. Estás debajo de autoridad, hermano. Subordinación. La policía no es tu enemigo, es tu autoridad. Y si te pide el DNI, se lo debes dar. Hay muchas ideas zurdas que vienen, que te ponen las autoridades, la anarquía, que todo lo que es autoridad es desafiante y no debes obedecerlo. Mira lo que dice Romanos. Hermano, si vos escuchás esto y haces la tuya, sos un salame. Disculpa que te diga, pero sos un salame. Te lo está diciendo la Biblia, no que el pastor es kirchnerista o es milenista o es macrista. No me importa ninguno de ellos. Es lo que la Biblia dice. Acá estamos hablando de Nerón. Acá estamos hablando de Roma. Mira lo que dice Romanos 13. Romanos 13. Pablo prácticamente dice lo mismo. Pero pastor, hay policías que se sobrepasan en su cargo. ¿Qué pensás que eran los romanos, querido? Buscá historia de los romanos.
Fíjate lo que era el ejército romano. Andá a ver los derechos humanos en Roma. Mirá Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. No está hablando del pastor acá, ¿eh? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Lee el trasfondo, los que tienen Biblia estudia el trasfondo de Roma, de los romanos. ¿Quién era el emperador ahí? ¿Quién era el gobernador? Y acá estaban también los celotes, esos grupos como terroristas que querían derrocar a los romanos. Pero Pablo dice, no. Nosotros, Dios no nos llamó a ser revolucionarios, a poner gomas en la calle y cortar. Y por el derecho de los trabajadores. ¿Qué trabajar? Anda a laburar. ¿Qué derecho? No te manda a hacer eso la Biblia. Como cristiano, o sea, la sociedad es normal, es eso, es normal. Pero de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. 13:3 de Romanos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pero pastor, hay corrupción en todos lados, Roma también. Pero la Biblia te da un parámetro. Vos como cristiano tenés que hacer esto. No te escudes en ideas raras. Porque los magistrados no están para infundir temor. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Y acá está hablando de... No es una espadita de plástico, ¿eh? Está hablando de pena de muerte acá. Pues es servidor de Dios. Y fíjense lo que dice, contundente. Versículo 4. Vengador para castigar al que hace lo malo. En la cárcel no está para castigar, está para, ¿cómo se dice ahora? Para reconstruir a la persona y reinsertarla. Hermano, el que violó va a violar siempre. El hombre es depravado, a menos que se convierta a Cristo. Amén, por los ministerios en la cárcel. Entonces, lo que te dice la Biblia, en primer lugar, recuerden su papel ante la sociedad incrédula, sujetos. Parece que los cretenses estaban irritados y en efervescencia bajo el yugo romano, dice un historiador. Es posible que esta circunstancia tuviera que ver con la naturaleza de este recordatorio. Diversos comentaristas han señalado que mientras que se ordenó a Timoteo en Éfeso que se preocupara de ver que los creyentes no dejaran de orar, a Tito le dice y le recuerda a los cretenses que se sometan. Algo estaban haciendo. Los creyentes deben no solamente en forma exterior y en general someterse, sino que deben obedecerles interiormente, cumpliendo con un corazón dispuesto a todo mandamiento en particular. Por ejemplo, lo que tiene que ver con pagos de impuestos, conducta ordenada, honradez, etc. Lo dice la Biblia, hermanos. Pero pastor, no sabe la cantidad de impuestos y lo que me vino de luz y aumentó esto y aumentó aquello. ¿Sabes que en Roma había impuestos hasta para la orina? Hasta para la orina. Ahora, decís, ¿cómo para el pis había impuesto? No era para el que hacía el pis, sino que ¿vieron ahora las mujeres grandes que se recoge el orín para hacer productos detergentes? Había en Roma. Roma era muy avanzada en su civilización. Por ejemplo, fue la precursora en los periódicos, acueductos, instrumentos quirúrgicos, ayuda social, carreteras, libros encuadernados. Roma extendió sus dominios gracias al poderío económico y militar que tuvo. Se destacó por los grandes avances que benefició a muchos bajo su dominio, pero su dominio era terrible. Entonces, esta gente que vendía el orín para producto químico se le cobraba impuesto.
Había impuestos para todo. Entrá ahí, googlealo. Fíjate, los impuestos en el Imperio Romano eran ridículos algunos. Imagínate los cretenses. Estaban rebelados. Pero Mateo 22:16 pasó lo mismo con el Señor. No hay muchos años de diferencia. Y le enviaron sus discípulos junto a los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Era una trampa. ¿Se acuerdan este pasaje? Pero Jesús conocía su malicia. Dice: ¿por qué me pones a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y ellos le dijeron: la imagen es del César. Entonces le dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Qué sabiduría, ¿no? Al oír esto se maravillaron. Hubo otra ocasión, Mateo 17:24. Cuando llegaron a Capernaum se acercaron a Pedro los que cobraban impuestos. Ahí están otra vez, ¿viste? Eran terribles. Te pescaban por cualquier lado buscando cobrarte impuestos. De 2 dracmas. Dice: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Y él dijo: sí, Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Cuando respondió, dice: de los extraños, o sea, de un hijo de un rey no pagaría impuesto. Y Jesús era el hijo del rey. Jesús dijo: bueno, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar. Yo quiero hacer eso. Vamos todos a pescar. Señor, ve al mar, echa el anzuelo, toma el primer pez que saca y cuando abra la boca hallarás un estáter, tomá, dáselo por ti y por mí. O sea, sacó para 2. Es Dios. Ahí muestra la divinidad de Cristo, ¿no? Pero los creyentes deben estar dispuestos a mostrar buen espíritu. Versículo 1. Recuerda que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. No estábamos para pelear, hermanos, y hacer corte en contra de los impuestos que estábamos pagando y hacer una revolución. Al contrario, dice que estemos dispuestos a toda buena obra. ¿Saben? Yo hoy, total, Ale no lo va a ver esto. Para mí el pastor Alejandro Pelufo, que ahora lo estamos viendo seguido, es un ejemplo de esto. Él es docente. Creo que no sé si sigue, creo que ya se retiró, pero fue docente. Nunca había un pastor tan laburador como él, pero se rompió el lomo. Yo lo vi, yo laburé con él en Los Ángeles pintando. También hizo soja y como docente elaboró un proyecto con sus alumnos, compró una sobadora y hacía milanesa de soja. Yo también hago milanesa, ahora lo hace Emma. Y ese proyecto, durante el 2001, que hubo problemas tremendos, lo tomó. El pastor Alejandro es muy amado y respetado en el pueblo de Lobos por su influencia, su impacto, su honradez. Ahora te digo, ustedes ya lo conocieron, no se calla. Cuando tiene que hablar del evangelio lo enfrenta. No tiene filtro, lo habla. Pero eso nos habla el texto. No estamos para hacer revolución de nada. Estamos para colaborar. Estamos para hacer el bien. Dice versículo 2. Recuerda su papel en la sociedad. Recordá tu papel. Y bueno, me vino esto. Dios proveerá algún pez para pagar la cuota, para pagar esto. Y Dios siempre provee. Pero mira el 2, por favor. ¿Qué dice el 2? Estamos viendo el papel nuestro en la sociedad. Son 3 puntos. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. NBI dice a no hablar mal de nadie. Reina Valera 60, que a nadie difamen. Las Américas dice que no injurien a nadie. Blasfemeo significa hablar impíamente, hablar mal, injuriar, blasfemador, blasfemia, calumnia. Bueno,
Esto es terrible. Cuando no nos gusta un presidente, una autoridad, hablamos cualquier cosa y nos hacemos eco de todo, cosas horribles. Me acuerdo de la expresidenta Cristina Kirchner que se dijo cosas espantosas. No estábamos de acuerdo con su gobierno, sí estamos de acuerdo con su gobierno, no importa. Tapas de revista con cosas perversas que se hicieron de ella. Como mujer no se la respetó. Fue horrible, fue horrible. De este hombre que está gobernando, que se acuesta con su hermana, que se acuesta con sus perros. Son perversos. Sí, hermano, es verdad, lo dicen. Ahora vos imaginate un cristiano que se hace eco de eso. Muchas veces podemos caer en eso, ¿no? Lo que la Biblia acá nos dice, no hables mal de nadie. Cuando está hablando mal de nadie, está hablando de las autoridades. No hagas eso. Más cuando que te están escuchando. Somos llamados a orar. ¿No nos gusta? No nos gusta su carácter, sus impulsos, no sé, su doctrina de gobierno. Debes orar. No hablar mal. Dice, sino a buscar la paz, ser respetuosos. Dice que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Que a nadie difamen, sino amables, mostrando toda mansedumbre. Reina Valera 60. Indudablemente de que estos cristianos cretenses estaban hablando de los romanos. Y habrán hablado algo muy malo, muy mal. Tenían cosas para hablar de Nerón, ¿o no? El tipo era un degenerado y habrán insultado. Se prendían en toda la isla de Creta hablando de Nerón y de los romanos. Algo le llegó a Pablo, no sé, un WhatsApp le llegó, algo de las cosas que estaban diciendo. Habrán hecho audios, audios de lo que estaban hablando. Y le llegó y dice, dejen de hablar mal. Oren, como le dijo a Timoteo, sujétense, no injurien a nadie. Pero no solamente del gobierno, de los vecinos, hermanos, de las personas. Somos así. Santiago 3 habla de que fuente de todo mal es la lengua, ¿no? Qué gran voz que enciende un pequeño fuego. En Timoteo dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y 2 clasifica, por los reyes y por todos los que están en eminencia, primero lo pone. Pero dice todos los hombres, sí, pero escuchá, versículo 2 te aclara. En primer lugar, por los que están en el gobierno. ¿Oraste esta semana por el gobierno? ¿Oraste? Hermano, si estás viendo esto y no lo haces, estás desobedeciendo lo que la Biblia dice. Esto es bueno, agrada a Dios, que no injurien, no sean contenciosos y pendencieros. Habla de pelea de golpe pendenciero, habla de puños. Es terrible, ¿no? ¿Saben, hermanos, cuántas iglesias se dividen por política? Se pelean por familias, se pelean por política. Cuando yo era chico no era tan... No sé qué pasó. Yo me acuerdo, mis abuelos eran peronistas, todos eran peronistas. Y la parte de mi vieja eran radicales. Pero comíamos todos juntos. Más se peleaban por el fútbol que otra cosa. Eran esas charlas de café después de comer, pero no había esa cosa de peleas tan feas como hay ahora. La gente se pelea en la calle, en los puestos donde están las boletas, le patean, está muy mala la gente. Ahora, como cristianos, ¿vos vas a caer en eso? ¿Debe pasar eso en una iglesia? No, hermano, por eso, amables, prautes. Prautes es la palabra que dice dulzura, apacibilidad, humildad, mansedumbre. Ser amables. Y sabes, hermano, para esto se necesita gracia. Porque decime si la mostaza no se te sube en una riña así. Por eso necesitamos la gracia de Dios y la llenura del Espíritu. Porque a veces pensamos que la llenura del Espíritu es dentro de la iglesia, pero es justamente ahí, afuera, para no entrar en discusión. No poner nada. Yo me equivoqué muchas veces. Hace mucho ponía a veces en el estado, los hermanos me pasaban chistes, esas imágenes, GIF, no sé cómo se llamaba, y las compartía y a otros les enojaban. Y se me enojaron. Después se me enojaron los mismos que me pasaron las imágenes. Los mismos que me pasaron las imágenes me juzgaban. Después, puso política, pero si me lo pasaste vos. ¿Por qué me vas a poner eso?
Luego dije, nunca más. Y también que tengo clientes de todos los colores partidarios. No hay que pelear por eso. Ellos no pelean por nosotros. ¿Y cómo vas a dividir una familia por eso? Entonces, la primera razón, lo primero que tenemos que hacer es recordar tu papel. Estás para ser amable, estás para pagar los impuestos, estamos bajo ellos y debemos orar. Orar mucho. Orar al Señor por ellos. Orar que llegue el Evangelio. Orar para que hay personas difíciles en el trabajo, llegarle con el Evangelio. No te olvides de tu papel. Sal y luz. Sal y luz. ¿Por qué razón? Versículo 3 al 7, por favor. ¿Por qué razón debemos recordar que debemos ser sal y luz o cómo comportarnos en una sociedad pagana? 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Miren esto, ¿por qué razón debemos recordar nuestro papel con ellos? Te vas a enojar con, no sé, con el vecino que va a decir, no, es malo, no, es perverso ese vecino o ese compañero de trabajo o esta autoridad o este diputado o este presidente, no me gusta. ¿Sabes por qué tenés que recordar tu papel, orar por él, obedecerle? No sos ningún revolucionario, hermano. Eso es una pavada. En un cristiano, ¿no? No te has llamado a hacer ninguna revolución. ¿Sabes por qué? ¿Qué razón? Porque nosotros éramos la misma porquería que todos los demás. La misma basura. Con el mismo olor. Te lo abrevié. Pero ahora Pablo te lo detalla. Éramos lo mismo que todos los demás. Fíjense, coloca 7 vicios. Nosotros también estábamos en esa misma corriente. Ustedes cretenses eran iguales. Están hablando de ellos, de Roma, pero ustedes son iguales. Y en 1:12 lo dijo. Ustedes eran mala bestia, ociosos. Mira cómo lo conocen. Necios. En primer lugar dice, ustedes eran necios. Está ahí en versículo 3. En otro tiempo éramos insensatos. Recuerden, ¿por qué razón debes mostrar un papel distinto, más considerado, más amable? Porque vos estuviste en ese mismo lugar. Aunque como dice el pastor MacArthur, me gusta como redondeó el comentario, dice, no significa que todo creyente haya cometido todos estos pecados listados aquí, pero sí más bien que antes de la salvación, toda la vida nuestra era caracterizada por estos pecados. Mal, más o bien, más o menos teníamos lo mismo que todos los demás, los mismos condimentos, necios, no solamente ignorantes, sino por naturaleza incapaces de discernir las cosas del Espíritu. 1 Corintios 2:14 dice, son locuras, son insensatez, son estupidez. Hubo un tiempo donde en tu vida Dios no te importaba para nada. Decías que te importaba, pero lo tomabas como un amuleto. No estabas dispuesto, eras necio, como todos los demás. Pablo usa mucho esta característica, 1 Timoteo 6:9, Romanos 1:21, Efesios 4:18. Necios, todos éramos. Desobedientes, dice. En segundo lugar, éramos en otro tiempo insensatos y rebeldes o desobedientes, no prestando atención a la voz de Dios, de la conciencia, amonestación de los padres, las leyes, los registros, los magistrados civiles. Hacía lo que se te daba la gana. Desobediente. ¿Hay algún desobediente acá que haya sido así? Si decís que no, ya sos un mentiroso aparte de desobediente. Porque en algún momento desobedeciste a la ley o a tus padres.
eso éramos extraviados. Interesante esto, ¿no? Extraviado habla de una persona que está lejos. Habla de un mundo alejado. Pablo lo usa en Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo alejados, extraviados, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es como el hijo pródigo que se fue lejos, creyéndose libre, pero estaba sin nada. Extraviados. Así tuvimos nosotros, lejos de la verdad. Leía el testimonio de Juan, el testimonio de los muchachos, decía, yo estaba lejos de Dios. Yo creía que conocía a Dios, pero no lo conocía. Extraviado, lejos, haciendo mi vida en el mundo, lejos. No, tenías a Dios. Por ahí decís, no, pero yo siempre tuve a Dios. Sí, ¿dónde? Un amuleto, pero no lo obedecías. Esclavos, dice. Esclavos, dice, de concupiscencia o malos pensamientos, pasiones y diversos placeres diversos. Esclavo. A mí nunca, un muchacho una vez me dijo, a mí no me domina nada. Ah, sí, Leo, dejá la falopa ahora. Tírala. Eran los campamentos, ¿te acordás? Y no podía. Dice, yo lo largo cuando, ¿vieron cuando dice, yo lo largo cuando quiero? Mentira. Esclavos. Romanos 6 habla de que éramos esclavos del pecado. Acá dice malos pensamientos. O sea que lo que está hablando es que vos haces lo que se te da la reverenda gana. Lo que vos pensás lo decidís. Esclavo de tu pensamiento. Yo decido lo que pienso. No me importa la voluntad de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, Efesios 2:1, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, en los incrédulos, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. O sea, vos decidís lo que vos querés, haciendo la voluntad de carne, no la voluntad de Dios, lo que vos querés. Y de los pensamientos, Efesios 2:3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Eso éramos nosotros. Vivíamos en maldad, en quinto lugar, son 7. Dice, viviendo en malicia. Literalmente dice, llevando una vida mala. No habla de una travesura, habla de maldad, perversidad, iniquidad, especialmente una disposición de mente al mal, una vida maliciosa, inclinada continuamente al mal, fuera de Dios. Envidiosos, dice también. Me extraña que siempre Pablo asocia estos pecados, siempre están juntos, envidiosos. La envidia es uno de los pecados que más seca al hombre y la mujer. Pues es una persona que nunca está feliz con lo que tiene, nunca está satisfecha. Y si ve que la otra persona tiene algo que ella deseaba, o él deseaba, se vuelve más infeliz, busca tener eso porque el otro lo tiene. Envidia. Nunca soporta que otra persona tiene lo que ella necesita. Y así éramos nosotros. Pedro dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Primera de Pedro 1 y 2 dice, desechen todo eso para desear como niño recién nacido la leche espiritual. Y dice en último lugar, una traducción dice, odiosos y repugnantes. Reina Valera 60 dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La idea de que éramos malos. Y mi abuela tenía un dicho, ¿no? Vas a quedar solo, y mi mamá también decía, solo como perro malo. ¿Le escucharon ese dicho alguna vez por ahí de nuestros padres? Solo como vete el perro malo que vos decís, lo tienen atado porque muerde hasta el dueño, el veterinario, un perro malo. No se relaciona con nadie. Pablo termina así, nosotros éramos así. Ustedes eran perros malos. ¿De qué te asustás si vos eras igual? Eras igual. Ahora, es interesante porque ¿qué sería de nosotros, hermanos, sin ese pero? Versículo 4. Miren el versículo 4. ¿Qué sería de nosotros sin ese pero? ¿Qué dice en el versículo 4, hermana?
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Él nos salvó. Miren lo que hizo Dios. Éramos tan malos y perversos. Es la razón por la cual no te podés mirar sobre el hombro a los incrédulos. Siempre pensás, yo era igual. Cuando veas un hermano caído, un hermano que pecó, decís, sí, vos, ¿qué hiciste cuando eras más joven? Vos no hiciste lo mismo. Vos no te pasó lo mismo. Con tu vecino, con tu vecina. ¿Sabes cuál es la diferencia? Versículo 5. La única diferencia, pensando en una persona que vos decís, qué horrenda persona. No la digas, ¿eh? Pensando en una persona, decís, qué horrenda persona, por favor. No se merece nada. ¿Sabes cuál es la diferencia con esa horrenda persona que según vos pensás? Es que Dios nos salvó. No hay otra diferencia entre vos y otra persona. Dios nos salvó. Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Él vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La única diferencia la hizo Cristo. Por eso cuando se manifestó la bondad de Dios, la palabra filantro, fileo, y esa palabra fileo no es ágape. Pablo usa otra palabra acá, fileo, donde viene la palabra Filadelfia, filantropía, donde viene la palabra amistad, pero esa palabra significa que nos salvó y que se refiere a un especial afecto y empatía por el dolor, pesadumbre o peligro de la persona. Una empatía por el dolor, por el peso, por el peligro. Nos vio. Con todas nuestras miserias, usa otra palabra muy tierna. Tuvo empatía Dios con nosotros. Fue la bondad, Él nos salvó. Y algo lindo del versículo 5, porque a veces pasa, hermanos, que pensamos, ¿no? No merecen nuestra ayuda. No se merece. O tal persona no se merece. No se merece que ore por él. ¿En serio? Mira lo que dice el versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. O sea que usted y yo no aportamos nada para la salvación. Si usted dice de alguien, no se merece nuestra ayuda, no se merece mi empatía, piensa en usted, ¿qué mereció para recibir tanto perdón? ¿Qué merecimos? Nada, no éramos merecedores de nada. Fuimos salvos por su misericordia. Versículo 6, por favor. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Hay doctrinas acá que podríamos estar sin ir a votar hasta las 6 de la tarde estudiándolas, pero son hermosas. Porque Pablo menciona su misericordia, pero habla del lavamiento, regeneración y renovación. Brevemente, muy brevemente. Berkhoff habla de la regeneración, que es el acto de Dios por medio del cual el principio de vida queda implantado en el hombre. Más fácil. Wayne Grudem. Es el acto secreto de Dios mediante el cual imparte vida espiritual a una persona que está muerta espiritualmente. Dios da vida. Dio vida estando muerto. Lo que hizo Dios, lo que hizo el Señor con Lázaro, no se ve. No se sabe cuándo ocurre. ¡Puc! Dio vida. ¿En qué momento ocurrió? 3 días era, ¿no? 4 días. Lázaro, muerto. Totalmente descomponido. Descompuesto. Cuando fue a sacar la piedra, dice, Señor, y es de ya está todo descompuesto. No hay tendones, no hay órganos, no hay piel. Ya está descompuesto. No se puede hacer nada, Señor. Quiten la piedra. Dijo, Lázaro, ven fuera. ¿En qué momento ocurrió que su cuerpo se regeneró? En un instante. Eso ocurre con la regeneración espiritual. Es una obra del Espíritu Santo
precede a la renovación. Ahora vamos. Afecta a todo el hombre y nos cambia radicalmente. O sea, de todos estos vicios, nos cambia. Nos da vida. Pero también Pablo habla de renovación y eso tiene que ver con la santificación. Y un autor dijo, como Romanos 12:2, este pasaje indica que aunque esta obra, así como la regeneración, se atribuye al Espíritu Santo, existe esta diferencia. La regeneración es una obra enteramente de Dios, pero la renovación o santificación toman parte Dios y el hombre. Y solo llega a conocerla por sus efectos, la regeneración. Pero la renovación exige rendición consciente y continua del hombre y de toda su personalidad a la voluntad de Dios, renovando nuestra mente, Romanos 12. Todo eso lo hace Dios y la santificación progresivamente la hace Dios con nosotros. ¿Quién se lleva el mérito de esto? El que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, tengo más para hablar, la justificación, la gracia de Dios, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Todo el mérito descansa acá en Cristo. Él lo hizo. O sea, no merecemos nada y miren lo que éramos. Y esa es la razón por la cual cuando tenemos que considerar un incrédulo, decir, yo estoy en esto por la gracia de Dios. Y lo hizo Dios. No por ninguna obra mía. No merecía nada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:3. Que es quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esa es la razón por la cual debemos cambiar nuestro ojo sobre los incrédulos que nos rodean, hermanos. Necesitan a Cristo. Es lo único que cambiará su corazón. La regeneración necesitan. Se trata de corazón más que de conductas. Iba a decir una ilustración, pero mejor no la digo. Pero a veces vemos llegar muchachos y chicas a la iglesia o a la obra de Dios, ¿no? Yo me acuerdo en Monte, pasaba lo mismo. Ves a los chicos con, no sé, en aquel tiempo era con la droga, con el pelo largo, ¿no? Y todos estábamos ahí, que se corte el pelo, que se corte el pelo, que se corte el pelo, que se cambie la forma de vestir, y le sacábamos la foto. En una semana. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero la conducta la hace Dios de adentro hacia afuera. ¿Lo notás? Cuando la persona ama a Dios, se notan sus actitudes, su amor por la palabra. Su conducta aflora, comienza a aflorar, sola, por la regeneración. Por eso Pablo termina diciendo, bueno, recuerda, esta es la razón. Y por último, reafirma. Palabra fiel es esta, Tito, no Timoteo. Y en estas cosas quiero que hables con firmeza. Para los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas, son útiles para los hombres. Debemos vivir a la luz de Tito 1, 2 y 3. Léanlo. Debemos vivir a la luz de estos pasajes. Como debemos vivir unos con otros dentro de la iglesia y cómo debemos vivir fuera de la iglesia. No podemos divorciar, hermanos, lo que somos creyentes acá y mañana sos otra cosa en el trabajo. Es horrible eso. Es una hipocresía. Someternos a las autoridades, pagar lo que debes pagar, ser justos, ser honestos. No sé, los que manejamos, las multas, respetar las leyes de tránsito. Honestidad, hermanos. No robar, no robarás.
no colgarte de nada. ¿No tenés para el cable? No hay cable, hermano. No tenés que colgarte, eso es pecado. O no sé. No tenés para apagar la luz. Bueno, orá, pero no tenés que colgarte de la luz. O estoy diciendo algo que no es nuevo. O sea, es horrible ver que un creyente no apaga la luz y está colgado. Son cosas que afectan a nuestra sociedad. Vos vas a la iglesia y vos estás colgado acá de la luz. ¿Entendés? Honestidad, principio de honestidad. Eso afecta. Eso afecta. Entonces, reconozcamos que no estamos para cambiar la cultura, sino para llevarles a Cristo. Pero les llevamos a Cristo viviendo vidas honestas y siendo sal y luz. Buenas obras, actos sinceros en favor de los incrédulos, actos de virtud que benefician a los no salvos, entre ellos hermanos, nuestras oraciones por ellos. Que Dios nos ilumine. ¿Saben? Spurgeon dijo algo. Hoy tenemos el privilegio de votar. No me interesa saber a quién votan. Lo único que te digo, tené cuidado. Tené cuidado. Porque vamos a poner, si no te gusta el texto que di de 1 de Juan, lo que vos votas hoy, van a dar leyes. Ah, sí, pero para que te aumente los jubilados. No, hermano. No mires eso. No mires eso. Vos tenés que ver más allá de eso. Leyes morales que tienen que ver con todas las ideologías perversas que hay detrás de eso. Estudiá, agarrá y decir, bueno, ¿y este tipo qué cree? ¿Qué va a proponer en el Congreso? Ah, hay mucho laburo. Ser responsable, hermano, tenemos un privilegio enorme. Spurgeon decía, todo hombre temeroso de Dios debería dar su voto con tanta devoción como cuando ora. Todo hombre temeroso de Dios debería dar su voto con tanta devoción como cuando ora. No divorcies la cosa, hermano. Es hermoso. Yo cuando entro en el cuarto oscuro y digo, wow, y veo todas las boletas y digo, qué privilegio. Mi país está acá representado. Y yo tengo el privilegio de agarrar una boleta y elegir mi autoridad, mi representante. Pero esa autoridad que elijo, ¿qué cree? ¿A favor del aborto? ¿De toda la ideología woke? ¿De los homosexuales? ¿De todo eso? Y yo voy a poner eso en la urna. Usted es cómplice. Y aparte de cómplice, un salame. Porque sabe lo bueno y no lo hace. Y el que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago. Otra cosa que dijo Spurgeon, lo último, voten como para el Señor. Spurgeon, en Inglaterra. Habló mucho de él, de política, en el sentido que en Estados Unidos habló mucho en contra de la esclavitud. Lo persiguieron. Hablaron muy mal de él. ¿Saben lo que era hablar en contra de la esclavitud en ese año, no? Richard Baxter, pastor reformado también, fue muy perseguido porque mucha gente creyó en Cristo y muchos burdeles, muchos borrachos se convirtieron. Le hicieron la guerra a él. Así que, hermano, sé diferente también a la hora de votar y seamos diferentes a la hora de tratar con los incrédulos. Que vean en nosotros personas diferentes. Recordemos, tenemos la razón y tenemos la reafirmación de Pablo. A esto insistí con firmeza. Así que cada vez que vengan elecciones van a ver estos textos que lo vamos a volver a repasar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por nuestra Argentina hermosa. Gracias por el país que nos has hecho nacer. Señor, oramos, amamos nuestro país, amamos. Que nos guíes como cristianos. El pueblo va a votar, Señor. Pero que nosotros tengamos nuestra conciencia bien delante de ti. Como dijo Spurgeon, Señor, votar como para ti, Señor. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Amén, Señor.